Hoy nos adentramos en uno de los libros más polémicos y, para muchos, hasta peligrosos que se han escrito sobre estrategia y, bueno, sobre la naturaleza humana. Hablamos, claro, de las 48 leyes del poder. Y es que el libro te lanza una idea bastante incómoda desde el principio. El poder es un juego en el que todos participamos, querramos o no, y lo más curioso es que a menudo quienes más fuerte gritan en contra son en realidad los que mejor saben mover las fichas. Vale, entonces, si esto es un juego, ¿cómo se juega? ¿Cuáles son sus reglas? Para desgranar un poco la filosofía del libro, hemos agrupado sus ideas en 3 grandes bloques, y vamos a empezar por el principio de todo, claro, el interior de cada uno. Y aquí viene la primera gran lección, que es clave. El poder de verdad no empieza por querer controlar a los demás, para nada. Empieza por el control sobre uno mismo. Y el primer frente de batalla, el más importante, son las emociones. En esto, el libro es implacable. Te dice que la ira, la envidia, incluso el amor, son un peligro estratégico. ¿Por qué? Porque te ciegan, te nublan el juicio. Ojo, no se trata de ser un robot sin sentimientos. La gente poderosa siente, claro que sí, pero aprende a compartimentar, a separar lo que sienten de lo que deciden, para no desviarse nunca de sus metas. Vale, una vez que tienes las emociones bajo control, ¿qué es lo siguiente? Pues controlar cómo te ven los demás. Y esto nos lleva directos a la ley número 25, que va justo de eso, de construir tu propia imagen de forma consciente, deliberada. A ver, que esto no es ser un farsante, ¿eh? Es más bien entender que la vida, sobre todo la pública, es una especie de teatro. Se trata de ser el escultor de tu propia identidad, de usar gestos dramáticos, símbolos, todo para que tu presencia deje huella y tu poder sea, incuestionable. Muy bien, ya hemos hablado del dominio interno. Ahora el juego sale fuera. Y aquí, en el mundo exterior, el poder se basa casi por completo en cómo manejamos las apariencias. Es todo un arte. Y para que esto quede clarísimo, el libro nos pone un ejemplo histórico que es de manual. Es la historia de la caída en desgracia de Nicolas Fouquet, un hombre que organizó una fiesta tan, pero tan espectacular para el rey Luis XIV que le acabó costando todo, absolutamente todo. Fíjate qué ironía. La idea de Fouquet era impresionar al rey, agasajarlo. Pero el resultado fue el contrario. Lo dejó en evidencia, lo eclipsó. Hizo que el hombre más poderoso de Francia se sintiera pequeño. La lección es demoledora. Jamás, jamás de los jamases le hagas sombra a tu jefe. Y en el otro extremo de la ostentación de Fouquet tenemos el misterio. El misterio puede ser una herramienta de poder brutal. Pensemos en Mata Hari, era un genio en esto. Jamás contaba la misma versión de su vida. Se convirtió en un enigma, en algo fascinante, que nadie conseguía atrapar o definir del todo. Bien, ya hemos visto cómo dominar el yo interior y cómo gestionar las apariencias. El siguiente paso, el último, es usar esa percepción para influir en lo que hacen los demás. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, un poco más maquiavélica. Hay un concepto fundamental aquí que es la táctica de la pata de gato. El nombre viene de una fábula antigua, la del mono que usa la pata de un gato para sacar castañas del fuego. La idea es esa, es muy sencilla, que sea otro el que se queme las manos, el que asuma el riesgo y haga el trabajo sucio por ti. Mientras, tus manos, impecables. Y si hablamos de maestras en esto, tenemos que hablar de Cleopatra. Fue una auténtica artista. Consiguió que el mismísimo Julio César eliminara a sus hermanos, a sus rivales por el trono, dejándole el camino libre. ¿Y cuál fue la genialidad? Que de cara al público ella era la víctima, la damisela en apuros que necesitaba la ayuda del gran César. Nadie vio a la estratega brillante que estaba moviendo los hilos por detrás. Pero hay más herramientas, claro, y esta es potentísima. La honestidad selectiva. ¿Qué es esto? Es soltar una verdad, un gesto de aparente sinceridad justo en el momento adecuado. Un solo gesto así puede derribar las defensas de la persona más cínica y desconfiada del mundo. Mirad esta historia. El timador Victor Lustig convenció a Al Capone para que le diera $50.000, con la promesa de doblarlos. Pasan los meses y Lustig vuelve y le devuelve hasta el último céntimo. Le dice: lo siento, Al, he fracasado. Imaginaos a Capone, un tipo que solo conocía la traición y el engaño. Se quedó tan descolocado por ese gesto de honestidad que le dio a Lustig $5.000 de su bolsillo, como premio. Pero si hablamos de la forma suprema de control, la más sólida de todas, es otra. Es conseguir que los demás dependan de ti, que necesiten algo que solo tú puedes ofrecer. El ejemplo que pone el libro es genial, el Papa Julio II y Miguel Ángel. Piénsalo.
El Papa era, en teoría, el hombre más poderoso del mundo occidental, y sin embargo tuvo que rogarle, suplicarle a Miguel Ángel que volviera a Roma. ¿Por qué? Porque el Papa podía encontrar otros patrocinadores, pero Miguel Ángel era irreemplazable. Su talento lo hacía indispensable. ¿Quién tenía el poder real en esa relación? Claramente, el artista. Así que hemos recorrido un camino, ¿eh? Hemos visto cómo dominar las propias emociones, cómo construir una imagen pública y cómo influir en los demás. Pero claro, después de todo esto queda una pregunta en el aire. Y es, sin duda, la más importante. Lo interesante es que el libro no te juzga, no te dice si esto está bien o mal. Simplemente te pone las cartas sobre la mesa. Te presenta estas leyes como herramientas, nada más. Como un martillo, vaya, que lo mismo sirve para construir una casa que para destrozarla. Y la pregunta que deja ahí resonando es, si el mundo sigue jugando con estas reglas, si el poder funciona así, ¿es sensato ignorarlas? ¿Podemos permitirnos ese lujo?